Damos gracias a Dios por nuestro hermano Heredia que usa sus talentos para alabar el nombre de nuestro Dios. Y ahora los voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a buscar en San Mateo, el capítulo 25, el versículo 23. San Mateo 25, 23 dice de la siguiente manera: su Señor le dijo, bien, buen siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Perdón.
Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Esta mañana voy a hablarles de algo que he ido desarrollando a través de la historia, a través del tiempo. No es algo que alguien me enseñó en la escuela, sino que es algo que hemos ido viendo a través de la experiencia. Mi vida habría sido muy diferente si hubiera escuchado a algún pastor o algún maestro en teología que me dijera lo que les voy a decir esta mañana. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Eso es indudable. La pregunta es: ¿cómo puedo saber cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo podemos conocer el plan de Dios para nosotros? Algunos ya están viejos, algunos son mayores, algunos ya vivieron toda su vida. Hemos cometido muchos errores, nos hemos estrellado. Y qué desgracia es que desde que somos jóvenes nadie viniera y nos dijera exactamente cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Seguramente nuestras decisiones, nuestro camino habrían sido muy diferentes cuando tú sabes exactamente lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cómo conocer? Y el texto clave lo acabamos de leer en Mateo 25-23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Hay un sueño que yo tengo. El sueño de mi vida es que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, pueda estar de pie en su presencia y somos llamados a ser pastores o doctores, maestros. Dios tiene un llamado para tu vida, y ese llamado, en la medida que tú lo respondas y lo cumplas con fidelidad, puede llegar a cumplirse el sueño que yo tengo de ver al Señor que te dice: eres un buen siervo fiel. Sobre las pocas cosas que yo te di, cumpliste con el llamado que yo te di, fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Así que, queridos hermanos, la pregunta es: ¿cómo puedo saber en qué me quiere usar el Señor? Y número 2, ¿de qué forma me quiere usar? ¿En qué me quiere usar? ¿Y de qué forma? Para poder entender el plan de Dios, quiero decirles que yo hubiera querido, en este momento yo me golpeo la cabeza y digo: ¿por qué nadie me enseñó esto? Jamás. Y me desespero, no puedo regresar el reloj, no puedo volver atrás. Solamente puedo ver hacia atrás y ver que sí, ahí estaban los mensajes, ahí estaba Dios, ahí estaban las señales. Pero si nadie te dice, ahora sí que el que no sabe es como el que no ve. Tú puedes ver un letrero donde te acabas de pasar el río. Yo cuento una historia de un hombre que se pasó el río para Estados Unidos, como algunos de ustedes comprenderán. Se pasó y no sabía ni hablar bien español, ¿verdad? Lo bajaron del Cerro Tamborazos, no sabe nada. Llega acá, pues menos inglés. Y llega a un rancho, hay un letrerote grandote que dice: Beware of Dog. Y con W, en México no usan W ni para el cambio. Entonces, nada más, no, para wow tampoco es palabra mexicana. Pero, así que la escribe con G. Wow. Ya te estás agringando, ¿verdad? Wow, ¿no? Pero bueno. Ay, no puede ser, pero bueno. Les digo que está el letrero ahí que dice Beware of Dog. Y como no sabe qué dice, ¿qué crees que hace? No se pasa. ¿Y qué le va a pasar? Desgraciadamente, el que no sabe es como el que no ve. Si no sabemos cómo entender el plan de Dios, lo más seguro es que no lo vamos a cumplir. Si no sabemos cómo entenderlo, qué es lo que Dios quiere para mí, no lo vamos a hacer. ¿Cómo puede una persona saber qué es lo que Dios quiere para ti? Bueno, básicamente tienes que hacer 4 cosas. En primer lugar, tienes que querer. ¿Qué dije? Tienes que querer, desear servir a Dios. El Señor obra en nosotros tanto el que dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando una persona quiere servir a Dios, ese ya es un llamado divino. Tú puedes reconocer
que Dios te está llamando porque tú quieres servirle. Eso no es normal. La tierra está llena de gente que no quiere servir a Dios. Entonces lo primero es que tú tienes que querer servir a Dios. De pronto tienes un deseo de servir a Dios. Eso quiere decir que Dios te está llamando. Entiendan, si tú tienes el deseo de servir a Dios, Dios te está llamando. Ahora, ¿en qué? Bueno, después de que quieres, eso tiene que venir. Yo no lo puedo producir, no lo puede producir el pastor, lo produce el Espíritu Santo. Así que una vez que tú tienes el deseo, puedes saber que Dios te está llamando. Después de eso tienes que empezar a meditar. ¿En qué me quiere usar? Bueno, yo quiero servir a Dios, pero ¿qué hago? Y tienes que empezar a meditar en ello, pensar. Empiezas a buscar, empiezas a divagar y empiezas a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Como cuando el niño quiere saber qué va a hacer en la vida y empieza a pensar, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Voy a ser bombero? ¿Voy a ser policía? ¿Voy a hacer un fraude? ¿Verdad? No sé. ¿Qué voy a hacer? La persona tiene que pensar. Si no te pones a pensar qué vas a hacer en la vida, lo más probable es que no seas nada. Y te encuentras con la vida y llega el momento en el que no haces nada porque nunca pensaste. Y eso es lo que le pasa a un montón de gente que no hace nada en la vida porque nunca pensó que iba a hacer en la vida. Así que tienes que ponerte a pensar qué vas a hacer. E igual es el cristiano. ¿Quieres servir a Dios? Pues ponte a pensar qué es lo que vas a hacer por el Señor. Después de eso tienes que pedirlo a Dios en oración. ¿Qué dije que tienes que hacer? Tienes que empezar a orar. Tienes que empezar a decirle, Señor, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Y tienes que orar bastante al respecto. No va a venir así, la primera vez que oraste ya vino. No. Esto tiene que ser una persistencia en la oración. Pedirle al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y tienes que pedir. Y después de eso tienes que estar atento a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Estar atento a Dios. Hay gente que le gusta mucho hablar. Bla. Los pastores tenemos ese problema. Tenemos verborrea. Tenemos una glosolalia mental. No es que el Espíritu Santo nos arrebate, sino que nos arrebata nuestra propia forma de ser. Y hablamos y no oímos. Y como no queremos oír, interrumpimos a los demás, seguimos hablando. Hay gente que es experta en hablar. Y sabes que una persona que habla, no oye. Y si no oyes, no puedes aprender. Y qué difícil es aprender cuando estás hablando. Tienes que pararte. No es nada más hablar con Dios, hablar, y le pides a Dios, y cortas tu oración y te vas. No, tienes que permitir que Dios te hable. Tienes que quedarte callado y tratar de escuchar los pensamientos que Dios te pone, las ideas que Dios te da. Ahora, tienes que tener cuidado, que la primera idea que se te ocurrió esa es, no. No es así, tienes que pensar, porque también Satanás te puede poner ideas. Así que Dios te da ideas. Comento que hay personas que son expertos en hablar. Hay personas que hablan tanto, que son como la cuerda. Cuando estás hablando con ellos es como cuando vas a saltar la cuerda. Es como estás saltando la cuerda, tienes que estar así, buscando el momento en el que te dan la oportunidad de entrar a brincar la cuerda. La persona que está hable, no. Estás esperando que respire, ¿verdad? En el momento que en ese momento entras tú para poder hablar. Pero hay algunos que les gusta tanto hablar que ya están practicando para hablar para adentro, ¿verdad? Para no dar oportunidad a la persona que entre a hablar. Es difícil escuchar la voz de Dios cuando no te callas. Tienes que tener silencio para que Dios pueda hablarte. Ok, entendiendo esto, este procedimiento, entonces vamos a hablar de la forma en la que Dios te da su revelación. ¿Cómo Dios te quiere usar? ¿En dónde? Y te voy a poner algunos ejemplos de la Biblia que te pueden ayudar. Yo no puedo hacer una evaluación. Pastor, vamos a hacer fila para que nos digan qué me quiere usar Dios. Eso no me toca a mí, eso es algo que tú vas a hacer con Dios. Yo no soy el que hace el plan lo hace Dios. Así que tienes que estar dispuesto a hacer estas 4 cosas. Y una vez que estás dispuesto a hacer estas 4 cosas, entonces Dios va a comenzar a darte señales en el camino. ¿Cómo reconocer las señales? En eso te voy a ayudar, este tema te va a ayudar. Este tema es una clase. Y si te interesa realmente servir a Dios, pues entonces debes poner atención. La primera forma en la que Dios revela su voluntad para un ser humano es a través de una revelación directa. Una revelación directa. A este tipo de personas Dios se les aparece en un sueño, viene una visión, viene un ángel. Es una revelación directa. Viene una luz y te dice, esto es lo que quiero que hagas. Cuando eso ocurre, querido hermano, no tienes ni que pensar, ya sabes. Ahora sí, como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Y la persona simple y sencillamente obedece. Este tipo de revelaciones ocurren muy rara vez.
Estoy hablando de que casi nunca, esto es tan raro, que te puedo decir que no ocurre. Entonces dice, pastor, pero ocurre en la Biblia. Sí ocurre, pero es muy raro. O sea, no estés esperando que se te va a aparecer un ángel del cielo, no estés esperando que voy a tener un sueño. Yo como pastor y como predicador que ando por un montón de partes, ¿cómo me encuentro gente que viene y me dice, pastor, soñé esto? ¿No será que el Señor, o sea, tienen delirio de profetas? ¿Creen que Dios se te va a aparecer en un sueño y te va a decir lo que quieres que haga? Sí ocurre, hermano, pero es tan raro, es tan extraordinario. Estoy diciendo que casi no ocurre, que te puedo decir que no ocurre. O sea, ocurre con personas muy selectas, de manera muy extraordinaria, literalmente, fuera de lo común. Pero cuando ocurre, obviamente, no debes tener la voluntad de decir que no. Por ejemplo, al rey Nabucodonosor se le aparece, a Ciro le manda una revelación a través de la Biblia, a la Virgen María se le aparece para decirle, tú vas a ser la mamá de mi hijo. O sea, esas son revelaciones directas y son muy raras. Muy raras. En la Biblia están porque ocurrieron y sencillamente así pasa. El llamamiento de los profetas son revelaciones directas. Y aún así hay algunas personas que se atreven a decirle que no a Dios, como Hazen Foss. El Señor lo escogió para ser profeta. Y cuando vino con Hazen Foss dijo, pues yo me voy a enfrentar al prejuicio racial. Él era un hombre de color. Dijo, no, y no quiso salir. Bueno, Hazen Foss y William Foy. Bueno, uno de los dos. Total, se negaron a ir aún cuando el Señor les dio visiones directas. Eso es muy raro. ¿Hay revelaciones directas? Sí. ¿Ocurren? Sí, pero casi te puedo decir que no ocurren. No sé si me están entendiendo o me explico lo que estoy tratando de decir. Sí ocurren, pero son tan raras que es como decir casi no ocurren. No ocurren. Muy raro, eso no va a pasar, pero sí. De vez en cuando Dios tiene personas así y ya su revelación es tan específica que ni hay lugar para la duda. La gran mayoría de las personas, estoy hablando de casi todos los seres humanos, Dios nos llama a través de estos 5 factores. ¿Cuántos factores dije? Estos 5 factores que están en la pantalla es la forma en la que Dios te llama. Otra vez, estas 5 cosas que están en la pantalla es la forma en la que Dios te llama a ti. Es la forma en la que Dios te llama a ti, específicamente a ti. En primer lugar, Dios te llama a través de los dones y los talentos. ¿Qué dije? En los dones y talentos. Dios te da dones y talentos. La parábola de los dones y los talentos que se encuentra en Mateo 25, 14 al 30, que fue el versículo que leímos, de hecho en esta mañana aparece en esa historia, nos dice que Dios nos ha dado a todos talentos. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones. ¿Cuántos dije que tenemos talentos y dones? Todos. Y esos dones te los dio Dios. No eres dueño de tu cuerpo, no eres dueño de tus ojos, no eres dueño de tus oídos, no eres dueño de tu capacidad mental. El dueño es Dios. Y Dios espera un servicio de tu vida. Si no le quieres servir, te vas a hacer el menso y no lo vas a oír. Disculpe la expresión. Te vas a hacer el que no escuchó. La gran mayoría de los seres humanos se hacen los que no escuchan a Dios porque no le quieren servir. Pero cuando tú le quieres servir, entonces tienes que estar atento a escuchar la voz para saber qué es lo que Dios quiere de ti. La primera manera en la que Dios nos habla es a través de los dones y los talentos. Casi todos tenemos muchos dones parecidos. Hay algunos que tienen dones específicos y obviamente ese don específico hace a esa persona de una manera específica, único, diferente a los demás. Dios te da dones. Y de acuerdo a ese don tú puedes saber a qué te está llamando Dios. Por ejemplo, ¿a qué llamó Dios a Steve Green? ¿Saben quién es Steve Green? Steve Green es la persona que canta el canto que acaba de cantar Jorge Deddy, aquí delante de nosotros. ¿A qué lo llamó? Les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene duda aquí que el Señor haya llamado a Steve Green para ser un cantante cristiano? O a Jorge, ¿verdad? Que el Señor lo ha llamado para desempeñar ese don. El punto es, esos dones hacen evidente, por lo menos evidente, en qué te quiere usar Dios específicamente. Es un don específico. Por ejemplo, el Señor se lo dio a Luis Miguel, pero Luis Miguel decidió no usarlo para Dios. ¿O alguno de ustedes duda que Dios haya llamado a Luis Miguel para alabar a su nombre?
No tengo ninguna duda, Dios lo llamó para alabar su nombre, pero él decidió usar su talento en otra cosa. ¿Me están siguiendo? ¿Está allí? Dios te da dones específicos y esos dones te van a convertir en un siervo de Dios o no, dependiendo si lo quieres servir o no. Esos dones Dios te los da, dones y talentos, y eso te puede ayudar a entender qué es lo que Dios quiere para ti. La historia de los dones y los talentos nos dice que el dueño de los dones y de los talentos se los dio a sus siervos. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. El que tenía 5 fue y trabajó, y dice la palabra de Dios que hizo otros 5 dones que no le había dado, otros 5 talentos, y como resultado trajo 10 para su Señor. Los 5 que le había dado más otros. Y el otro que quería servirle, que tenía 2, fue y trabajó y trajo otros 2. Pero la Biblia nos cuenta también que la mayoría de las personas, o muchas personas, son como el que tenía 1. No tenía ganas de hacer nada con ese talento y con ese don, y fue y lo enterró. Y cuando vino su Señor, pues le regresó lo que tenía y se acabó. Realmente Dios espera de nosotros, de cada uno de nosotros, que nosotros hagamos más talentos para su honra y su gloria. Si esta iglesia, la iglesia de Jordán, fuera una iglesia en la que cada uno de nosotros usáramos nuestros dones en el servicio a Dios, la obra del evangelio ya se habría acabado. El problema es que la gran mayoría de los seres humanos son como el hombre del talento. Tienen talento pero no lo quieren usar. ¿Cuántas personas en la tierra quieren usar sus dones para Dios? Contaditos. Y esa es la razón por la cual el evangelio no se termina de predicar. Pero ahí está el punto. Dios te está llamando a que tú emplees tu don, tu talento en el servicio a Dios. Por ejemplo, ¿cuál era el don que Dios le dio a ese hombre? ¿Para qué lo estaba llamando Dios? O sea, tú dices, bueno, ¿y este qué le dio? Fuerza sobrenatural, sobrehumana. Su fuerza era increíble, era espeluznante, una fuerza mayúscula, una fuerza impresionante, superlativa. Cuando tú dices, esa fuerza extraordinaria, ¿quién se la dio? Dice, bueno, ¿para qué lo está llamando Dios? Lo está llamando para enfrentarse a los enemigos. Dios le dio fuerza, Él era el ejército. Entonces tú puedes ver, de acuerdo al don que Él tiene, tú puedes saber para qué lo llamó Dios. Puedes entender, esta es la razón por la que Dios lo llamó. Esto es lo que Dios quería que Él hiciera. Que fuera su ejército, que matara a los enemigos de Dios, que agarrara una quijada y con una quijada matara a 1000 soldados. Era obvio lo que Dios quería hacer con él. Así es de obvio lo que Dios quiere hacer con tus capacidades que Dios te ha dado. Dios te ha dado la capacidad de hablar, Dios quiere que hables. Dios te ha dado la capacidad de oír, Dios quiere que escuches. Dios te ha dado la capacidad de ver, bueno, Dios quiere que veas y aprendas. Dios te ha dado otros dones, otros talentos, Dios quiere que los uses. Para empezar es el llamado divino. El llamado divino lo ves a través de los dones que Dios te dio, para empezar. Ahí comenzamos a saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Mira lo que dice la hermana Juan. Aquel que nos dio la existencia, debemos los talentos que nos han sido confiados. ¿Por qué tenemos los dones? ¿Por qué tenemos los talentos? Porque Dios nos los dio. Dice, y es una obligación que tenemos hacia nuestro Creador cultivarlos y aprovecharlos. Cuando llegamos al juicio final, cuando nos enfrentemos al Señor, como dice Hebreos 9:27, de la manera en la que fue establecido para los hombres, que vivan o mueran una vez y después se enfrenten el juicio, ¿qué le vas a decir acerca de los dones que Dios te dio? Vas a sacar la lista de los 10 dones que te dio y ¿en qué los usaste? Pues sabes que para empezar ni me puse a pensar que los quería usar para Dios. Y ahí es donde está el problema. Realmente ni te has puesto a pensar que Dios quiere usarte, que Dios te los dio para que tú puedas servirle. Mire, por ejemplo, y aquí me tengo que poner todo de ejemplo porque es la única vida que conozco, es la mía pronto. Bueno, los otros las conozco de segunda o tercera. Pero la mía, te puedo contar, por ejemplo, cómo es. Alguna gente me pregunta, pastor, ¿cómo supo cuál era el llamado de Dios? ¿O cómo puedes saber que Dios lo llamó? No se me apareció un ángel, no vino un ser celestial, no tuve un sueño, no tuve una visión. Lo que Dios me dio son dones. Me di cuenta que me gustaba hablar. Me di cuenta que era bueno para contar historias. De chiquito contaba historias. Me di cuenta que me gustaba cantar. Y me di cuenta que tenía un don particular. Y ahí les voy a contar una historia. Cuando estaba en preparatoria, teníamos un maestro, muy mal maestro de matemáticas. Era tan malo que le decíamos el Sufas.
pésimo maestro. No sé, como profesionista, a lo mejor le iba bien como profesionista, pero como maestro era lo más malo que yo he tenido en mi historia. Muy mal, era tan mal maestro que terminó el semestre, andábamos todos arrastrando las notas, no le entendíamos ni papa lo que decía. Estaban todos los alumnos vueltos locos porque no le entendíamos nada de lo que nos enseñaba. Hagan de cuenta que nos había pasado de noche el trimestre. Y hay ciertas personas que se estresan por las notas, y yo tenía unas compañeritas en la escuela que les encantaba tener las mejores notas y presumir de que piensan que por tener buenas notas son inteligentes, lo que no tiene nada que ver. Pero hay gente que es así, ratones de biblioteca que quieren tener muy buenas notas, pero de inteligentes no tienen ni pizca, son burros en realidad, pero son buenísimos para estudiar, son macheteros, les decimos. Personas que machetean, sacan buenas notas, los maestros los tienen como si fueran excelentes, pero les faltan tornillos en el cerebro, o sea, no tienen capacidad de análisis ni raciocinio. Pero bueno, ese es otro problema. Y no voy a presumir ni nada, pero ellas competían conmigo. O sea, y yo ni en cuenta, a mí me gustaba jugar fútbol, no andar a tener buenas notas. Así que recuerdo que andaban en competencia conmigo generalmente por las notas. Y la verdad es que ni me iba ni me venía el asunto de tener buenas notas. Lo que sí me problemaba es que si presentaba ese examen, el examen trimestral, estoy hablando del examen final, ese día en la escuela no tienes otra cosa, no hay clases, lo único que hay es el examen de matemáticas. Y yo no le entendía, ahora sí que nada a los problemas, no le entendía nada. Y recuerdo que estaba en mi casa sufriendo por el SUFRAS. Estaba sufriendo por el SUFRAS. Y yo estaba ahí en la casa diciendo, ¿cómo le entiendo? ¿Qué hago? Entonces me puse a estudiar. Mi hermano es matemático, pero pues no, mi hermano, darme clases a mí ni de broma. Mis papás pues tampoco sabían nada de lo que yo estaba estudiando. Así que estaba en la casa y no sé, Dios me ayudó, no sé. En algún momento le entendía el problema. Hasta que encontré el patrón de matemáticas. Tú sabes que la matemática es así, son leyes. Una vez que las entiendes, ya la entendiste. Así que lo entendí, lo comprendí, y cuando lo entendí, hace cuenta que me empezó a brincar así de alegría y gozo, ¿verdad? Así, gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Como si se te quitara un peso de encima, lo entendí. Así que yo llegué al examen feliz con mi libreta y mi pluma, bien contento. Yo ya sabía cómo iba a responder, ya entendía, no tenía ningún problema. Y cuando llegué temprano, me encuentro a todo el salón. Estaban en la escuela, todos allí, en el pizarrón, hablando, discutiendo como grupo, tratando de entender el problema. Y yo me los encuentro ahí a ellos, ahí dando clases y todos sufriendo por el SUFRAS. Así que fui y me senté y me puse a contemplarlos. Pobres sufrientes. Y los estaba viendo, y especialmente viendo a esas dos que les gustaba tener buenas notas. Y yo, qué bueno. Y pasaban y estaban explicando, y cuando estaban diciendo, yo decía, cuando estaba viendo cómo resolverlo, yo les decía. Y es que a lo mejor aquí pasaba otro y explicaba, y yo les decía. Y pasaban y de pronto empecé a sentir así como un fuego adentro. ¡Ya! Así que me puse de pie, pasé el pizarrón, agarré el GIS porque era de GIS. Nada de pintarrón y no, agarré el GIS y les dije, ve, es así. Les empecé a explicarles, yo no soy maestro de matemáticas, pero los empecé a explicar. Y cuando les empecé a explicar, y pasó uno bien frente y dice, a ver, así. Y yo viéndoles, ya lo entendí. Y lo otro sí, lo otro pasaba, los pizarrones estaban, y al final los veías a todos con cara de, gracias a Dios.
en ese momento me di cuenta, ¿cuál era mi don? Mi don era hacer algo que estaba oscuro, hacerlo más claro. El don de explicar algo que estaba difícil de entender. Cuando me di cuenta que yo quería servir a Dios, me di cuenta que me gustaba hablar, y me di cuenta que tenía la capacidad de hacer claro algo que estaba enredado, entonces entendí qué es lo que Dios quería que yo hiciera. ¿Me está siguiendo? Y eso es lo que empecé a hacer. Cuando empecé a predicar, dije, ¿qué está enredado? ¿Las profecías? Me metí a profecías. ¿Qué está enredado? ¿Este asunto? Me metí a hacerlo. ¿Eso está enredado? Me metí a hacerlo. Y empecé a desenredar. Resultado, me empezaron a invitar a predicar en diferentes lugares y empezaron a hacer publicaciones de mis sermones. Yo soy un pastor de distrito, yo no soy evangelista, no ando en los lugares, no estoy en los puestos, no me andan viajando, no me pagan aviones. Pero la gente se mete a internet a buscar mis sermones. Y me ven en todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque la gente está tratando de entender lo que está enredado. Andan buscando, porque en la iglesia, en el lugar allí, no les explican ese asunto y andan buscando a alguien que se los explique, alguien que les explique qué está pasando allí, y por eso se buscan, y por eso se meten allí. Ese ha sido el llamado. ¿Vino un ángel de Dios a decírmelo? No. Simple y sencillamente, si estás atento, cuáles son los dones que Dios te ha dado, tú puedes saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Y tienes que estar dispuesto a hacerlo. ¿Me estás siguiendo hasta allí? Una vez que entendemos eso, podemos saber cuál es la forma en la que Dios nos llama. Dice ahí, todas las diversas facultades que los hombres poseen, todas, cuerpo, alma, espíritu, se las da Dios para que puedan ser, ¿qué dice? Educadas. ¿Y qué más? Y disciplinadas. Esto es un proceso. Y dice, y logren alcanzar el más alto grado posible de excelencia. El instrumento humano debe cooperar con el propósito divino, y al hacerlo el hombre lleva a ser un colaborador con Dios. Cuando yo empecé a hacer esto, yo empecé a grabarme. Fíjense, era también parte del plan de Dios. Grabarme, empecé a grabarme. ¿Por qué? Porque yo quería oírme a mí mismo. Un problema que tenemos los seres humanos es que pensamos que, por ejemplo, piensas que cantas como, ¿quién te puedo decir? Piensas que hablas como Frank Sinatra, pero hablas como Cepillín. Y yo, por ejemplo, yo pensaba que yo tenía una voz acá, y luego me empecé a oír y me di cuenta que tenía una voz muy aguda. Entonces empecé a obligarme a mí mismo a hablar con el estómago y a bloquear esta forma en la que hablo. No hablaba así. Por ejemplo, hablaba rapidísimo, parecía una metralleta hablando. Se me hacían bola las palabras en la lengua cuando hablaba, y hablaba tan rápido y no vocalizaba, de tal manera que cuando yo empecé a escucharme decía, pues ¿quién me entiende? Hablo demasiado rápido, tengo demasiadas ideas en un tiempo. A veces era tanto así que yo pensaba algo pero no lo vocalizaba, no lo explicaba. Tú lo entiendes en tu cabeza, pero no se lo dices a la gente se quedó en blanco un pedazo porque no lo dijiste, lo pensaste pero no lo dijiste. Y ese tipo de cosas las tengo que ir puliendo. Al paso del tiempo empecé a entender que tenía que utilizar menos ideas, hacer más cortos las frases, empecé a usar un cambio de voces, y todo ese tipo de cosas me han ido ayudando a ser mejor maestro. No quiere decir que soy perfecto, todo esto es una evolución, es un proceso en que la persona va haciéndose mejor. ¿Me está siguiendo hasta allí? Igual ocurre con una persona que toca un instrumento. Al principio no la hace, pero al paso del tiempo se va perfeccionando hasta que llega a ser como la luz de aurora. ¿Me está siguiendo hasta allí? Muy bien, una vez que entendemos eso, dice que el ser humano tiene que educarlo y disciplinarlo. Toda facultad, todo tributo que el Señor nos da debe ser empleado para glorificar su nombre. Debemos cooperar con el Maestro para restaurar la imagen moral en el hombre, y al llevar el yugo de Cristo, al aprender realmente la mansedumbre y la humildad de Jesús, Él nos puede usar de manera que seamos una bendición para nuestros semejantes. Entonces, esa es la primera cosa. Tienes que estar atento a los dones que Dios te ha dado. Tienes el don de la enseñanza, tienes el don de hablar, tienes el don de pensar, tienes el don del análisis, tienes el don del trabajo, tienes el don, yo qué sé, cuál es el don que Dios te dio, el talento que Dios te dio. Dios te está llamando a eso, ese es tu don. Hasta allí quiero que me vayan siguiendo. Lo siguiente que tienes que ver es lo que hay alrededor de ti. ¿Qué dije qué?
lo que hay alrededor de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿De dónde vienes? ¿En dónde estás parado? Lo que hay a tu alrededor te puede decir qué es lo que Dios quiere que tú hagas. La gente es excelente para ver los detalles, pero quieren que otro lo haga. ¿Cuánta gente viene conmigo? Pastor, ahí está el papel tirado. Hermano, ¿usted lo vio? Levántelo. No, van conmigo para decirme que ahí está el papel tirado para que yo lo levante. Pastor, me desespera que en la iglesia de Jordán hay mucha gente hablando. Eso me lo han dicho un montón de gente aquí en la iglesia. Bueno, ¿y quién se da cuenta? Yo estoy predicando, ni cuenta me doy, estoy hablando. ¿Quiénes se dan cuenta que están hablando? ¿Quién se da cuenta? Pues el que está allí. Mira a tu alrededor. Tú ves la necesidad, entiendes qué es lo que se necesita. Ese es tu llamado. Dios te está diciendo, hey, ayúdame en esto. Este es tu área, este es tu lugar. El cristiano puede ver su alrededor y saber qué es lo que está haciendo falta. Ese es el llamado divino. Dios te está llamando. Mira, esta mujer era bonita, la seleccionaron entre todas las mujeres de un reino, era judía, la llevan al palacio y luego amenazan a los judíos de muerte. Y se hace la que no sabe para qué la llamó Dios. No vino un ángel del cielo a decirle, hey, quiero que hagas esto. No tuvo una visión. Las circunstancias a su alrededor le reveló hasta que su mismo primo, tío, papá, como le quieres decir, le tuvo que decir, oye, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Cómo que quién sabe? Obviamente estás en el reino por eso. Las mismas circunstancias alrededor te dicen qué es lo que Dios quería que tú hicieras. Miren, hermanos, y es importante que hagas caso de eso. Es importante. Dios te habla de ese tipo de maneras. Así me habló a mí, pero yo fui medio burro para hacerle caso. He sido burro para hacerle caso. Miren, les voy a poner el ejemplo y esto es importante que lo reciban. Yo sé que se alarga el sermón, pero esto te va a servir. Es experiencia personal. Yo soy mexicano, para buena suerte o mala suerte. Mi papá era famoso porque entre nosotros en la familia porque contaba chistes salados. Chistes bien salados, o sea, él era así, le gustaba contar chistes así salados. Por ejemplo, te decía, y andabas así en el carro con él y pasábamos al lado de una de esas piezas rancheras y corrientes muy malas, así, música bien fea, y volteaba y te decía, ¿oye tu pieza? Y uno le decía, no, papá, esa no es mi pieza. Y te decía, ya la cambiaste. O sea, ese era el tipo de chistes de él. Por ejemplo, llegaba alguien y le preguntaba, ¿qué pasó? Y decían, pues pasó un carro, sí, un pito. O sea, ese era el tipo de chistes de él, ¿verdad? Así, ese era su estilo. Entonces, por ejemplo, él le gustaba mucho Chihuahua. Mi mamá es de Chihuahua y su estado favorito era Chihuahua. Desierto, todo eso de Chihuahua, él le gustaba mucho. Él decía que le iba a pedir al Señor que le diera una montaña que estaba ahí toda pelón. Decía, ese cerro lo quiero yo, un cerro pelón, ¿no le gustaba ahí? Así que él estaba en Chihuahua y él hacía un chiste a los de Chihuahua. Les decía, cuando llegaba hacia una iglesia de Chihuahua, les decía, hermano, les tengo una buena noticia. La buena noticia es que Estados Unidos quiere Chihuahua. Se va a quedar con todo Chihuahua, lo va a anexar a Estados Unidos. Y todos los hermanos decían, ven, gloria a Dios, ¿verdad? Así que bueno. Le decía, lo único malo es que la quiere sin gente, ¿verdad? Y ahí estaba. A ver, los chistes salados, ¿se ríen ustedes de los chistes salados? Eran chistes así medios crueles. Pero bueno, el punto es que en esa forma de ser de mi papá, empezaron a ocurrir ciertas cosas en mi vida de las que yo no me quise dar cuenta. Miren, yo crecí en México, para buena o mala suerte, como les estoy diciendo. Soy mexicano, así es. Cuando cumplí 16 años y ya había tomado la decisión de servir a Dios, fíjense, yo le dije al Señor, Señor, también yo te voy a servir. Yo tengo ganas de servirte y entiendo ese deseo de servirte como el llamado que tú me estás llamando. Ya tenía yo nociones de que el Señor me estaba llamando. Yo sabía que me gustaba hablar, no era bueno para hablar en ese momento. Entendía que podía esclarecer cosas difíciles, no era bueno en ese momento todavía, muchas cosas faltaban, pero ya el Señor me estaba llamando, yo lo entiendo. Ahora veo hacia atrás y veo que ese era el plan de Dios. Entonces alguien me dijo, oye, vete a colportar a Estados Unidos. Colportar a Estados Unidos, para empezar ni me gustaba el colportaje, pero dije, a Estados Unidos, menos.
Así que dije, bueno, no tenía visa, dije, voy a sacar mi visa. Y fui al consulado yo en Monterrey. Llego al consulado. La primera vez que iba a un consulado solo, porque siempre había ido mi papá y mi mamá, sacaban esos pasaportes familiares en los que no tomaban foto toda la familia. Así que fui solo al consulado y llegué al consulado a sacar una visa de turista. Y me tardé, ¿qué será? 5 minutos. Llego ahí con la señorita, me atendió. Y yo, ¿qué sé? Le caí bien, no sé. Yo generalmente no le caigo bien a la gente, pero bueno, a esa persona le caí. Me dio una visa para pasar para siempre. Y entradas, todas las que quisiera. O sea, visas esas indefinidas, forever and ever. Esa fue mi primera y única visa. Me dio una visa, me dijo, aquí tienes una visa indefinida, ve a Estados Unidos lo que se te hinche el ombligo, cuantas veces quieras. Gloria a Dios en las alturas, bueno, ahí voy con mi visa, vengo acá, me vine a Houston a colportar, me fue bien, pues, es otra historia, yo tengo otras historias ahí al respecto. Después de eso, fíjense bien, me voy a estudiar a Montemorelos, tenía mi visa, que me encantaba mi visa porque podía ir cuando quisiera. Cuando cumplo 19 años de edad, mi papá, que en ese tiempo era el presidente de la Unión, se fue a trabajar a San Francisco, California. Cuando se fue a trabajar a San Francisco, California, obviamente el cónsul le hace una pregunta, bueno, ¿y sus hijos? ¿Tiene hijos que van a querer sacarle papeles? Digo, no, pues ya mi hija ya está grande, mi hijo de medio está más grande, yo soy el más chico de la familia. Aunque a ellos les encanta decir que yo soy el más grande, no es cierto, yo soy más chico. Yo sé, está mi hermano. Pero bueno, les digo que ellos ya no entraban y dicen, bueno, ¿y su hijo menor? 19 años, pues tampoco entra, a los 18 años se acababa el límite, tampoco entra. Bueno, mi papá siguió tramitando, pero de pronto, yo no sé ni por qué, le preguntó en qué estaba estudiando yo. Yo estaba en la universidad, ¿qué estudia? Dice, estudia teología, va a ser pastor. Dice, mira, pues a los pastores les damos a veces una visa especial para que puedan servir como trabajadores, una R1 que le llamamos en ese tiempo, en otro tipo de visa, pero una visa que le permitía al pastor de alguna manera servir en Estados Unidos. Dice, tráiganlo y vamos a entrevistarlo a ver qué se puede hacer. Así que mi papá me habló y me dijo, ven con nosotros a una entrevista que tenemos en el consulado a ver qué se puede hacer en tu caso. Le dije, bueno, pues sí, no pierdo nada. Así que de Montemorelos me fui a la entrevista. Y recuerdo que me entrevistó el cónsul, estaba mi papá, mi mamá, yo estaba allí. Y el cónsul me entrevistó, me dijo, ¿qué estás estudiando? Le dije, teología. ¿En qué año vas? Y dije, no, ya estoy en tercero, ya voy a pasar a cuarto. Y me dice, bueno, dice, ¿y te gusta Estados Unidos? Le dije, pues sí, me gusta Estados Unidos. ¿Tienes visa? Dice, a ver tu visa. Le di mi visa, le dice, mira qué bien. Y ya empezó sin preguntar. Lo dice, pásale ahí con ellos. Dije, bueno, fui, me tomaron huellas y me dieron una residencia para vivir aquí en Estados Unidos. Tenía residencia para vivir en Estados Unidos. Cosa muy rara. Viviendo en México me dieron una residencia permanente. O sea, no eran residencias que como las que te dan ahora, que te dan un periodo de tiempo por residencia. No, eran de esas residencias de vete a vivir a Estados Unidos toda tu vida. Allá. Y son indefinidas, son para siempre. Viviendo en México, sin nunca haber pisado Estados Unidos ni haber trabajado legalmente en este país, residencia. Bueno. Lo cual se convirtió en un problema para mí en la postre, porque cada vez que pasaba me decían, ¿y usted dónde vive? En México. ¿Y qué está haciendo en México? Esto es para vivir acá. Bueno, total. Fíjate, ¿qué es lo que me está diciendo Dios? ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? Cuando llegué al cuarto año de teología, vinieron los de la asociación a hablar conmigo, me dijeron, te vas a hacer de pastor a Tampico. Ahí fue donde me conoció Ana. Imberbe y sin nada de experiencia. Pero bueno, me dice, te vas a ser pastor a Tampico, lo cual me agradó porque Tampico iba a ser yo el pastor. 20 años, pastor de 8 iglesias. Fíjate, ese fue el llamado a Tampico. Pero, fíjense, todavía no graduaba, estaba estudiando teología y ya tenía ese llamado. De pronto viene alguien y me dice mi mamá, oye, hay un pastor en California, la iglesia de San Diego,
que están pidiendo un pastor juvenil que venga y les ayude, por lo menos el verano. Si te interesa ir el verano, yo dije, pues me voy en el verano, trabajo en California, agarro un dinerito porque voy a irme a Tampico yo a trabajar a Tampico. Y está bien. Entonces me fui a trabajar en el verano a esa iglesia y otra vez les caí bien a los pastores de la iglesia, cosa que es muy raro porque yo no le caí bien a la gente. Les caí bien a los pastores. Lo curioso es que uno de los pastores, que era soltero, andaba noviando con la sobrina del coordinador hispano de todo California, que a la postre llegó a ser vicepresidente aquí en Estados Unidos. Pero bueno, ese pastor que estaba allí vino a la iglesia, cosa rara, en el tiempo en que yo estaba sirviendo, y platicó conmigo, así raro, y me dijo: quédate a trabajar aquí, quédate a trabajar aquí, quédate en esta iglesia. El coordinador hispano. Y ¿saben qué fue lo que vino a mi mente? Lo que vino a mi mente fue: voy a ir a México a trabajar a Tampico, voy a ser pastor de 8 iglesias, y aquí voy a ser el asociado del asociado. Así que decidí irme a México y estrellarme 16 años de miseria en México. ¿Qué era lo que Dios quería para mí? En esos 16 años me invitaban a Estados Unidos: ven a predicar, y me llevaban a dar campañas. Fíjense, en México hubo meses en los que ni siquiera me pagaron sueldo por problemas con diferentes dirigentes que tenía yo en la obra. Increíble. Y me mantenía con las ofrendas que me daban las iglesias de Estados Unidos que me invitaban a predicar acá. Fíjate cómo el ser humano a veces se resiste a ver qué es lo que Dios te está diciendo que hagas. ¿Dónde quieres que estés? Y los seres humanos no somos capaces, como Esther, de darnos cuenta qué es lo que Dios está queriendo. ¿A dónde quiere que te vayas? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Dónde debes estar? Es increíble. Por eso te digo, así es la forma en la que el ser humano a veces no quiere darse cuenta de las cosas que están a su alrededor. Así, querido hermano, date cuenta qué es lo que hay a tu alrededor. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu camino? ¿Cuáles son las oportunidades que Dios te ha dado? Y por ahí está lo que Dios quiere que hagas contigo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Hay personas que tienen conexiones con gente del gobierno. Hay gente que tiene conocidos. Nadie más lo tiene. Tú lo tienes, ese conocido. Hay gente que tiene contactos. Hay gente que tiene amigos. Hay gente que tiene ese tipo de situaciones. Nadie las tiene, las tienes tú. Es por allí que Dios te está llamando a utilizar tus dones, tus talentos y tu círculo para su honra y su gloria. Y cuando las personas están dispuestas a hacerlo, entonces tú lo puedes hacer. Obviamente Dios me estaba diciendo: vete a Estados Unidos. Ese era el plan. Obviamente Él quería que trabajara. Yo soy hispano. Obviamente quería que trabajara con los hispanos. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Las mismas circunstancias te van diciendo: esto es lo que Dios quiere que hagas. En la medida en la que no lo hagas, bueno, ahí es donde van a venir el lloro y el crujir de dientes. Pero ahí está. La historia de tu vida. Es muy importante la historia de tu vida. Te vas a encontrar, por ejemplo, este señor que se llama San Pablo, y él dice: yo de cierto soy judío. ¿Qué cosa era él? ¿Era judío? No, nacido en Tarso de Sicilia, o sea que era romano. Era judío, pero era romano. O sea, ¿qué diferencia había entre Pablo y los apóstoles? Los apóstoles eran judíos, eran galileos. Ahora, ¿cómo veía Roma a Galilea? Pues como unos subversivos problemáticos, fanáticos religiosos. En cambio, Saulo de Tarso era romano. Él podía andar donde se le hinchara el ombligo en Roma sin ningún problema, y el mismo imperio romano lo tenía que proteger. Él era romano. Es más, hasta hay una historia en el mismo libro de los Hechos que lo azotaron y él mismo dijo: tengo derechos. Los demás no tenían derechos, porque eran lugares que estaban así anexados, que realmente no eran realmente el imperio. En cambio, Saulo de Tarso era romano. Lo dice ahí: nacido en Tarso, Sicilia, criado en esta ciudad. Por eso dice: pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel. ¿Qué dijo? O sea, no era tampoco cualquier. Estaba criado a los pies del maestro más famoso que había en su época. Eso quiere decir que era un doctor de la ley, pero hecho y derecho. Dice aquí: enseñado conforme a la verdad y la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois, que he perseguido este camino hasta la muerte,
prendiendo y entregando, dice, en las cárceles, hombres y mujeres. Esa historia de la vida, vamos a decir, conforma el llamado de Saulo de Tarso y convierte a Saulo de Tarso en lo que él es, en una persona que viaja por todo el Imperio Romano, predicando ante reyes, predicando ante personas de muy alta capacidad de análisis, personas de una cultura elevada, y hace a Pablo entender que él tiene que ser un teólogo que le ayude a las personas que no tienen su nivel intelectual ni su nivel cultural a entender y a comprender los pasajes retorcidos y oscuros de la Biblia y hacérselos claros. Pablo entiende su llamado y entiende qué es lo que Dios quería que hiciera en base a quién era él, cuál era su historia, qué es lo que le había hecho. Es lo mismo, tú tienes una historia, tienes un lugar, tienes ciertos padres, tienes ciertos contactos, ese es tu medio ambiente. Ese es el llamado de Dios para tu vida. Jeremías, por ejemplo, él era un sacerdote, pero no era cualquier sacerdote, era un sacerdote de Anatot. Eso quiere decir que tenía acceso al rey. No era cualquier sacerdote. Tenía acceso al rey. Iba a tener acceso al santuario. Su llamado no es cualquier llamado. Él tiene que entender que ese es el lugar al que él tiene. Tú tienes acceso a personas tal vez que yo no tengo acceso. Nadie más las tiene, tú lo tienes. Hay gente que son parientes de gente que tiene poder. Y ni cuenta se dan. Nunca se les pasa por la cabeza que a lo mejor Dios quiere que use esos contactos para su honra y su gloria. Otras cosas es las cosas que te gustan. ¿Qué dije las qué? Las cosas que te gustan. Te gustan, y si son buenas, entonces a lo mejor Dios quiere que uses esas cosas porque te gustan. Por ejemplo, viene con estos hombres, ¿y qué les gustaba hacer a ellos? Buscar. ¿Y qué les dijo Jesús? Los voy a hacer pescadores, pero no van a pescar cualquier cosa. Van a ser pescadores de hombres. Y en base a esos gustos, Él los convierte en algo más grande, algo más maravilloso. Otra cosa es los sueños y los deseos que son correctos, que son dignos. Dice, pastor, yo tengo el deseo de que aquí en la iglesia haya aire acondicionado en el gimnasio. A ver cuántos tienen ese deseo. Ok, a ver otra vez. ¿Cuántos quieren que haya aire acondicionado en el gimnasio? Entonces ahí está. Entonces, todos tienen el deseo. Sí, pero que ayude a fulano, resultarme en mengano. No, compadre, Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a ti. Miren, cuando se trata de subir sillas arriba, a la parte de arriba de la iglesia, ¿cómo es más fácil? ¿Cuando todos se ponen a subirlas o cuando nada más uno lo sube? ¿Cómo se hace? Nomás te toca subir una. Es bien fácil, porque todos lo hacen. Igual, si todos se ponen a hacer lo que sienten que se tiene que hacer, lo van a hacer si lo hacen todos. Si todos se ponen en el plan de ponerle al gimnasio, mira, se lo van a poner rapidito. ¿Se acuerdan cuando tenían la deuda aquí en la iglesia? ¿Qué fue lo que hicieron para poder pagarla rapidito? Se pusieron a la mano de la obra todos. ¿Quieres la verdad? La neta es que no fueron todos. Fueron muchos. Y como fueron muchos, se pudo. Si se hubieran puesto todos, lo hubiéramos hecho más rápido y más fácil. Es que así es. Vemos la necesidad, entendemos el llamado divino, pero pues que lo haga otro, porque no queremos comprometernos en hacerlo. Así que, queridos hermanos, aquí tenemos un hombre que se llama Nehemías, judío, con acceso al rey. Era el copero, el hombre más poderoso de la tierra. ¿Cuál era su deseo? Su deseo es que Jerusalén fuera reconstruido, que el muro fuera reconstruido, que el templo fuera reconstruido. Y tú puedes pensar, pues, que lo haga algún dirigente, que lo haga alguien allá, y de pronto él, copero, ¿qué hacía él? Era un trabajo servil. ¿Sabes para qué servía el copero? El copero era un hombre de seguridad que colocaba un rey para que esa persona tomara la copa y se la diera al rey. ¿Sabes para qué era? Para que no envenenaran al rey. Así es. Él, para eso lo contrataron. Lo único que él hacía era tomar primero la copa que iba a tomar el rey. O sea, cuando el rey iba, le daban algo de beber, el rey volteaba a ver a Nehemías, y Nehemías agarraba y lo tomaba, y se lo pasaba y se lo daba al rey. Ese era su trabajo. Ese era su trabajo. Él era el copero. Pero ese día, cuando estaba haciendo su trabajo, el rey le queda viendo y dice, ¿por qué esa cara? ¿Sabe muy feo el vino? ¿Está envenenada? Y dice, no, yo estoy preocupado. ¿Por qué?
mi ciudad está destruida, mi pueblo está esparcido, el templo de mi Dios está en ruinas. Entonces el rey se le queda viendo y le dice: ¿Y qué quieres que haga por ti, el rey más grande de la tierra? Ahora sí que se le puso así de bandeja. Fíjate, ¿en qué quería Dios usar a Nehemías? ¿En qué quería usarlo? ¿Te das cuenta? Era obvio, y lo entendió en ese momento Nehemías qué quería Dios para su vida, tanto así que hasta se vino a Jerusalén a cumplir con su misión. En ese mismo momento le dijo, hizo una oración, le dijo: Señor, esto es increíble. Fue un momento en el que, esto es lo que Dios quiere que haga. Y le dijo: pues lo primero que necesito es permiso, que me firme un decreto, y necesito dinero, y necesito un salvoconducto. Y él le dice: ándale, todo eso lo hacemos. Queridos hermanos, esa es la forma en la que Dios te quiere usar. ¿Cómo? No lo sé. Tienes que hacer un análisis, tienes que pensar, tienes que ver dónde está a tu alrededor. La persona que quiere lo va a hacer. Ahora sí, querer es poder. La iglesia tiene necesidades, sí, tenemos un montón de necesidades. Mira, tenemos gente que asista, necesitamos gente que llegue temprano, necesitamos gente que no falte, necesitamos gente que participe en la escuela sabática, que guarde reverencia, que invite a los amigos, a los vecinos, que reparta folletos, que llame por teléfono, que visite a los hermanos, que ore a los hermanos, que haga contactos misioneros, que traiga personas, que lleve su carro a algún lugar a ayudar, que sea maestro de niños, que sea maestro de escuela sabática, que sea ayudante de maestros, que sonría. ¿Pueden sonreír, hermanos? Ayudando en la cocina, limpiando, no criticando. ¿Sabes qué? Eso es una gran ayuda. Mucho ayuda el que no estorba. Y hay gente que no pincha, no cacha ni tampoco deja matearse también. Y luego, gente que manda textos, se les manda textos entre los amigos, pero no quieren hacer nada por Dios. Predicando, enseñando, sanando, dando estudios. Querido hermano, ya regresándole a Dios tus diezmos y tus ofrendas. No, pues es que lo gastan mal. Querido hermano, se lo estás dando a Dios. Que si lo gastan mal, lo gastan bien, eso ya es asunto de Dios. Tú dáselo a Dios. Tú cumple con tu parte. No, pues nomás le doy los diezmos y las ofrendas. Y el hay alimento en mi casa. Pues no, queremos participar, queremos que la iglesia haya, pero no queremos darle a Dios. Así que, querido hermano, todo esto lo puedes hacer por Dios. 1 Corintios 3, 13 al 15 dice: la obra de cada uno será manifiesta. El día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque va a ser salvo como por fuego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú tienes dones y tienes talentos que Dios te ha dado, pero ¿sabes qué? Estás sirviendo con tus dones y tus talentos, con tu cuerpo, con tu tiempo, con tu inteligencia, con todo lo que tienes. Estás sirviendo a señores de este mundo. Trabajas para Walmart, ok, tu señor en este momento es Walmart, está bien, necesitas dinero, perfecto, necesitas tu trabajo. Trabajas, yo no sé, en una fábrica, trabajas, no sé, en un almacén, trabajas no sé dónde, en alguna escuela, trabajas, yo no sé dónde trabajas. Ahí estás trabajando, dedicas 8 horas, 10 horas a ese trabajo, te dan dinero. ¿Cuánto tiempo le sirves a Dios? ¿Sabes qué? Ese almacén, Walmart, H-E-B o todos esos lugares van a ser quemados cuando Jesús venga. La casa que estás construyendo por la que gastaste mucho dinero se va a quemar cuando Jesús venga. El carro que tienes va a ser quemado cuando Jesús venga. La ropa que traes y todas las cosas de este planeta se van a quemar. ¿Sabes qué es lo único que va a trascender el fuego y que va a existir por los siglos de los siglos de los siglos? El servicio que le diste al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Al Dios al que tienes que honrar, no le quieres servir. Tu servicio a ese Dios, ese sí va a trascender el fuego. Ese servicio queda registrado en el cielo y son los tesoros que estás guardando para la eternidad. Así que, querido hermano, más vale que empieces a servirle al Señor, que empieces a poner todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que eres, ponlo al servicio del Señor. Cuanto puedas, ponlo al servicio del Señor. Y todo eso lo estás ahorrando para siempre, para la eternidad. El Señor dijo: estás haciendo tesoro ¿dónde? En el cielo, donde nada lo corrompe, donde nada lo mina y lo hurta. Sí, a lo mejor puede ser así, no le vas a servir nada, no, me la paso sirviéndole las cosas de este mundo y no te das cuenta. Fíjate bien, sí, te vas a salvar,
Él mismo será salvo, dice Pablo, aunque así como por fuego. Eso quiere decir, te vas a salvar de panzazo. Sí, te salvaste, pero todo lo que es tuyo, todo, dice aquí, va a ser destruido, se va a quemar, vas a recibir pérdida. Te salvaste como por fuego, te salvaste tú, pero toda tu obra va a ser quemada. Así, querido hermano, Dios te está llamando. Y podemos empezar con él. El Señor necesita que tú quieras, que medites, que le pidas en oración, que estés atento. ¿Quieres servir al Señor? ¿Cómo dice este canto? Jesús está buscando voluntarios que a la ruda lucha luego quieren ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz? Jesús es nuestro líder. No hay por qué temer. Así, querido hermano, yo no sé si tú quieres servir al Señor, pero a través de este sermón tal vez de pronto el Espíritu Santo te habla. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Depende de todas esas cosas que te acabo de decir. Tus dones, tus talentos, el medio, tu historia, quién eres. Ponte a analizar a quién conoces. Ponte a analizar dónde vives. Ponte a analizar las cosas que están a tu alrededor. ¿Cuáles son las ventajas que Dios te ha dado? Y de esa manera vas a entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y este canto lo vamos a cantar todos juntos, entendiendo que Dios tiene para ti y para mí una misión especial que nadie más va a cumplir. La tienes que cumplir tú mismo. Nos ponemos de pie y vamos a cantar. Jesús está buscando voluntarios que a la ruda lucha bueno puedan ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz, siendo voluntario mismo a compartir? En Cristo voluntario tú puedes ser, otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? Nos cercan las tinieblas densas del error. Vamos sobre abismos hondos de maldad, para destruirlas llama al Salvador. Muchos voluntarios que amen la verdad. De Cristo voluntario tú puedes ser, otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? ¿Qué significa? La lucha es contra el vicio, la pereza y el mal, contra la ignorancia de la ley de Dios. Es una campaña
el voluntario de Jesús? ¿Quieres servirle con todo el corazón? El Señor Jesús te está llamando. No tenemos nada que temer en el futuro, a menos que se nos olvide la manera en la que Dios ha obrado con su pueblo del pasado. Estás aquí, estás en su iglesia, estás firme todavía. Eso quiere decir que Dios te ha sostenido hasta este momento. En la medida en la que tú participes en su servicio, vas a acumular tesoros en el cielo. Recuerda el sueño. Cuando Jesús venga por segunda vez, ver un rostro que te sonríe y te dice: lo hiciste bien. Sobre poquito fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque todavía tenemos oportunidad, todavía estamos vivos, todavía tenemos tiempo para servirte. Ayúdanos a cumplir con la misión que nos has encomendado. Ayúdanos a encontrar esa misión, primero a entenderla y a cumplirla cabalmente, para poder ver tu rostro que nos sonríe aquel día cuando nos encontremos contigo. Bendice a cada una de las personas aquí presentes, aquellos que han tomado una determinación de ser tus siervos. Los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.